Bienvenidos una vez más a mi canal. iPhone 12 versus iPhone 10R, comparación en 2023. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que se llevan 2 años de diferencia. Aquí en estos dos dispositivos sí se puede ver un poco más la diferencia en cuanto al color. Fíjate que el iPhone 12 es negro, pero no es completamente negro como el iPhone 10R. Aquí se puede notar más, es como un negro medianoche el iPhone 12, mientras que el iPhone 10R sí es completamente negro. Ya para el diseño tenemos una sola cámara en el iPhone 10R de 12 megapíxeles, tenemos el flash un poquito más abajo. Para el iPhone 12 tenemos dos cámaras de 12 megapíxeles y tenemos el flash aquí a la derecha. También tenemos el módulo de cámaras, mientras que en el iPhone 10R pues no tenemos módulo de cámaras. El iPhone 12 tiene tecnología MagSafe. Aquí tenemos un anillo de imanes para pegarle algunos accesorios, mientras que en el iPhone 10R pues tenemos carga inalámbrica pero no tenemos MagSafe, así que en caso de querer utilizar la carga inalámbrica teníamos que dejarlo puesto sobre la estación de carga. Fíjate, este es uno de los inconvenientes que tenemos con iOS 17, porque en muchas ocasiones simplemente con tenerlo cerca ya se empieza a pasar información. Entonces, como seguíamos hablando un poco del diseño, vemos que en el iPhone 12 tenemos las esquinas cuadradas o planas, mientras que en el iPhone 10R las tenemos un poco redondeadas. Tenemos pantallas de 6.1 pulgadas en ambos teléfonos, pero como puedes ver el iPhone 10R se ve un poco más grande. Esto es debido a que los marcos son un poco más gruesos, mientras que en el iPhone 12 son un poco más delgados. En cuanto al Face ID, son del mismo tamaño los dos, solo que en el iPhone 10R al tener los marcos un poco más gruesos parece que es un poco más grande, pero no, de hecho son exactamente del mismo tamaño. Ahora vamos a hablar un poco sobre las pantallas. Como les digo, 6.1 pulgadas en ambos teléfonos, pero sí hay una gran diferencia en cuanto a la calidad de imagen. La pantalla del iPhone 12 es una pantalla OLED, mientras que la pantalla del iPhone 10R es simplemente una pantalla IPS. Al tener una pantalla OLED vamos a tener negros más puros porque son píxeles completamente apagados. Vamos a subirle aquí el brillo para que más o menos vean la diferencia. Y pues al tener los píxeles completamente apagados en las zonas negras, eso hace que tengamos un contraste un poco más elevado. Ya en cuanto a diferencia de colores, los colores en el iPhone 12 son un poco más vivos a comparación con los colores del iPhone 10R. Entonces aquí podemos ver un poco más la diferencia. Aquí podemos ver que los colores en el iPhone 12 son más vivos. Aquí por ejemplo en el agua, vamos a bajarle un poquito más el brillo para que lo vean bien. También el brillo es un poco más alto en el iPhone 12. Y se puede notar bien cuando los tienes lado a lado y le subes el brillo completamente, se puede notar que el brillo en el iPhone 12 es un poco más alto. A pesar de que el iPhone 10R tenga un panel IPS y que no sea como de una resolución muy alta, ya que recordemos que la pantalla del iPhone 10R tiene una resolución baja, se pueden ver videos en 4K sin ningún problema. En el iPhone 12 también vamos a poder ver videos en 4K. Así que pues en cuanto a pantalla, la pantalla del iPhone 12 es mucho mejor que la pantalla del iPhone 10R. También aquí se puede notar que en los blancos los colores son un poco más amarillentos en el iPhone 10R, mientras que en el iPhone 12 son un poco más azulados. Vamos entonces ahora a hacer la prueba de sonido. Recordemos que en los dos teléfonos tenemos doble parlante estéreo. Entonces vamos a escuchar primero el iPhone 10R. Y ahora vamos a escuchar al iPhone 12. Los dos tienen un sonido fuerte, los dos tienen un sonido claro, pero ciertamente el iPhone 12 suena más fuerte que el iPhone 10R, y pues también tenemos mejores bajos, agudos y graves en el iPhone 12, pero de igual forma con cualquiera de los dos vas a tener una buena experiencia en cuanto a sonido, pero ciertamente vas a tener una mejor experiencia en cuanto a sonido y pantalla o imagen con el iPhone 12.
Ahora entonces vamos a hablar en cuanto al software. Tenemos iOS 17 Beta 5 en ambos dispositivos. Vamos a entrar aquí en la configuración. En los dos teléfonos hasta el momento tenemos exactamente lo mismo, pues hablando del software. En los dos teléfonos vamos a poder cambiar los fondos de pantalla. Eso es lo que siempre digo porque pues bueno, eso es lo que siempre hay. En los dos teléfonos vamos a poder colocar diferentes fondos de pantalla. Vamos a poder utilizar los nuevos fondos de pantalla que tenemos en cuanto a calidoscopio, por ejemplo, o los fondos en cuanto a astronomía, como puedes ver por aquí. En los dos teléfonos con iOS 17 vamos a tener lo que son los widgets interactivos. Ahora si agregamos widgets, vamos a poder interactuar con ellos. Por ejemplo, aquí en el iPhone XR vamos a agregar un widget de música o de podcast. Vamos a agregar este widget de podcast y vamos a poder interactuar con ellos. Entonces, si queremos reproducir algún podcast que queramos, simplemente le damos clic aquí donde dice reproducir o aquí en el botón de reproducir y ya se nos empieza a reproducir. Vamos a subirle un poquito el audio. Bien, si queremos pausarlo, y aquí mismo lo hacemos, por aquí con este otro. Y ya no es necesario de estar entrando a la aplicación cada vez que queramos reproducir un podcast o cada vez que queramos reproducir música, o si tenemos algún widget de recordatorio vamos a poder ir marcándolos directamente desde el widget. También si tenemos algún objeto o alguna persona en las fotos y queremos convertirlo en un sticker para iMessage, podemos hacerlo directamente desde aquí. Entonces, como puedes ver, ahí ya se me crea el sticker. Podemos agregarle algún efecto. Eso pues para todas las personas que utilicen iMessage. No es muy común que se utilice iMessage en mi país, creo que nadie lo utiliza, pero pues de igual forma ahí está para todas las personas que lo usen. También si tenemos algún texto, algún número de teléfono, algún correo electrónico, vamos a poder copiarlo directamente desde aquí. Con el número de teléfono vamos a poder realizar una llamada o vamos a poder enviar mensajes. Con el correo vamos a poder enviar pues correos electrónicos y todo directamente desde la aplicación de las fotos. Si tenemos alguna página web vamos a poder previsualizarla directamente desde aquí. Entonces, como puedes ver, aquí ya nos cargó la previsualización. Si queremos entrar, simplemente le damos clic allí, tocamos aquí encima y ya se nos abre Safari con la página que estábamos viendo anteriormente. Y pues todo esto va a estar disponible también desde la aplicación de la cámara. También con iOS 17 en los dos teléfonos vamos a tener lo que es el modo en espera, que esta opción lo que hace es mostrarnos una previsualización del calendario de las fotos o de otras aplicaciones cada vez que tengamos el iPhone conectado a la corriente y lo tengamos en landscape, o sea lo tengamos de esta forma. Así que pues como pueden ver, en cuanto a sistema operativo los dos son exactamente iguales y los dos hacen exactamente lo mismo. Entonces ahora, haciendo un cálculo rápidamente sobre cuántas actualizaciones de software le quedan a cada uno de estos dispositivos, como siempre lo hacemos, pues ya sabemos que el iPhone XR salió en el 2018 con iOS 12, ya tenemos iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 y ya vamos con iOS 17. Y pues normalmente los dispositivos de Apple tienen entre 5 y 6 años de actualizaciones. Entonces al iPhone XR probablemente iOS 17 sea su última actualización, o puede que suba a iOS 18, no lo sabemos, pero al iPhone 12 salió con iOS 14 en el 2020, ya pasamos a iOS 15, iOS 16 y iOS 17, así que pues como puedes ver apenas llevamos 3 actualizaciones grandes, así que todavía le faltan otras 3 actualizaciones probablemente, así que actualizaría a iOS 18, iOS 19 y iOS 20. Como digo, puede que sea más, puede que sea menos, eso no lo sabe nadie, pero pues es un cálculo que aquí hacemos. Entonces, como les decía, tenemos Face ID en ambos teléfonos. Vamos a cerrar la aplicación de podcast para que no me quede como la carátula ahí en la pantalla bloqueada. Entonces tenemos Face ID de segunda generación en el iPhone XR, pero fíjate que aquí le está costando un poquito de trabajo y no sé por qué no me desbloquea en este momento. Bueno, por alguna razón al iPhone XR le está costando bastante trabajo, no estoy muy seguro si sea por la beta 5 de iOS 17. Aquí lo estoy apuntando bastante cerca a mi rostro y no me desbloquea. Pues bueno, con el iPhone XR tenemos algún problema en cuanto al Face ID. Pero como les digo, eso fue después de actualizar a la beta 5 de iOS 17. Voy a tener que hacer un video sobre eso cuando esté probándolo, porque fíjate nada más cómo se nos queda. Bueno, vamos a mirar entonces ahora con el iPhone 12. Aquí sí no hay ningún problema de esos. Ya este lo estuve utilizando por bastante tiempo.
después de que actualicé a la beta 5 de iOS 17. Y pues fíjate que sí funciona muy bien y muy rápido. La diferencia que tenemos en cuanto al Face ID del iPhone XR y del iPhone 12 es que el iPhone 12 tiene más ángulos de desbloqueo que el iPhone XR. Entonces, por ejemplo, si lo tengo tumbado en la cama o en una mesa de esta forma, me va a desbloquear un poco más fácil que el iPhone XR. Pues vamos a mirar ahora con el iPhone XR, pero pues de igual forma tenemos como este problema del desbloqueo. Pero pues de igual forma, como les decía, el iPhone 12 tiene más ángulos de desbloqueo que el iPhone XR, así que esa es la diferencia que tenemos en cuanto al Face ID. Ahora vamos a hacer una historia para Instagram para ver si de pronto hay alguna otra persona que también tenga este problema. Oigan, con la beta número 5 de iOS 17 en el iPhone XR estoy presentando algunos inconvenientes en cuanto al Face ID. No sé si de pronto alguno de ustedes también tengan este problema, pues déjenmelo saber. Ya en cuanto al rendimiento, tenemos el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM para el iPhone XR. Para el iPhone 12 tenemos el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Que si esto al día a día hace alguna diferencia, pues para utilizar las aplicaciones que siempre usamos normalmente, como puedes ver, este inconveniente de AirDrop es un poco molesto. Que si esto hace alguna diferencia, pues sinceramente casi no. Vamos a mirar aquí. Empecemos con Snapchat, el iPhone 12 primero, pero como puedes ver apenas por unos milisegundos. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 12, pero siempre es por unos milisegundos, como puedes ver ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Bien, así que pues como pueden ver la diferencia es apenas por unos milisegundos. Voy a hacer una prueba completa en cuanto a rendimiento y en cuanto a juegos en mi nuevo canal de SpeakTest, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Vamos a mirar aquí los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Para el iPhone XR tenemos un puntaje de 1298 para el single core y 2786 para el multicore. Para el iPhone 12 tenemos un puntaje de 2107 para el single core y 4777 para el multicore. Así que pues como pueden ver los números son mucho más altos en el iPhone 12. Recuerden que mientras más altos sean los números mejor es el rendimiento. Pero de igual forma, como ya les mostré, en cuanto a abrir las aplicaciones que utilizamos al día a día, pues ahí no hay mucha diferencia. Pero pues de igual forma recuerda que voy a hacer la prueba de rendimiento completa y de juegos en mi canal nuevo de SpeakTest. Vamos ahora a mirar el resultado que tenemos en Antutu. Tenemos 663.978 para el iPhone XR. Y para el iPhone 12 tenemos 942.116. Así que pues aquí también vemos que los números son mucho más altos en el iPhone 12. Ahora entonces pasemos a hablar un poco sobre las cámaras. Vamos a mirar aquí en cuanto a la interfaz, a ver si de pronto notamos alguna diferencia. Tenemos como siempre la cámara rápida, la cámara lenta, tenemos el video, que en los dos vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos aquí el apartado de la foto, tenemos aquí el apartado del retrato, que aquí es donde tenemos también una gran diferencia. En el iPhone 12 tenemos todos los 6 modos de estudio disponibles para la fotografía en retrato, tanto en la cámara principal como en la cámara frontal, mientras que en el iPhone XR solo tenemos esos 3 modos de estudio para la fotografía en modo retrato. Ya para la cámara frontal ya sí se nos habilitan los demás modos, pero por el momento solo estos 3. Y tenemos por aquí lo que es la fotografía panorámica. En el iPhone XR tenemos, como ya les había dicho, una sola cámara de 12 megapíxeles, que esta cámara es gran angular, mientras que en el iPhone 12 tenemos dos cámaras, una gran angular y una ultra gran angular. También una gran diferencia que tenemos es que el iPhone 12 tiene modo noche en todas las cámaras. Entonces tiene modo noche en la cámara frontal y en las dos cámaras de atrás, mientras que el iPhone XR no tiene modo noche en ninguna de las dos cámaras, ni en la de atrás ni en la de al frente. Entonces en este momento ya les está apareciendo aquí en pantalla las fotografías que he hecho con cada uno de estos dos teléfonos. Las fotografías y los videos que están viendo están sin editar, exactamente así como las tomé, así mismo las están viendo ustedes en pantalla.
Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parecen las fotografías del iPhone XR y cómo te parecen las fotografías del iPhone 12. Claramente que las fotos en el iPhone 12 son mejor, los videos son mejores también, principalmente por lo que ya les había comentado del modo noche en todas las 3 cámaras. Pero de igual forma las fotografías en el iPhone XR siguen siendo muy buenas al día de hoy. Ya en cuanto a batería, sinceramente no noto mucho la diferencia. La batería del iPhone 12 es de 2815 mAh, mientras que la batería del iPhone XR es de 2942 mAh. Sinceramente no se nota mucho la diferencia. Ya hice una prueba completa de batería con iOS 16 en el iPhone XR. Si quieres verla, acá abajo en la descripción te lo voy a dejar, te voy a dejar un enlace para que vayas y la veas. Cuando salga la versión oficial de iOS 17 voy a hacer la misma prueba de batería con el iPhone 12, el iPhone XR, el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Max. También el iPhone XS Max, por si quieres verlo, entonces suscríbete para que no te lo vayas a perder. Pero como les decía, sinceramente no noto ninguna diferencia, prácticamente duran lo mismo los dos. Ya tocará ver con la versión oficial de iOS 17 si de pronto cambia un poco esto. Pues como digo, es dependiendo del uso que le des, porque por ejemplo, si vas a estar utilizando solamente datos móviles, pues se te va a descargar un poco más rápido a comparación de que si estuvieras utilizando solamente Wi-Fi. También si vas a estar jugando todo el tiempo, pues se te va a descargar mucho más rápido a comparación de que si estuvieras solamente con las redes sociales. Entonces eso de la duración de la batería pues es dependiendo mucho del uso que le des. Y bien, y pues ya eso sería todo por el video de hoy. Cualquier duda que tengas me la dejas saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. También, por cierto, iOS 17 Beta 5 ha incluido unas nuevas animaciones y también ha incluido un nuevo sonido, así que pues vamos a escucharlo antes de terminar el video.